Juan 15 del 1 al 8. Nuestra lectura bíblica, repito, es Juan 15 del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio, donde nos quedamos en el tema de que somos limpios por la palabra. Fue lo último que abordamos en nuestro estudio las 2 semanas anteriores. Esto nos detuvo considerablemente, estuvimos ocupados en esto. Hoy vamos a entrar en la parte en donde la palabra en boca de nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que nosotros somos llamados a dar frutos, que hemos sido llamados a dar fruto. Esta parte tiene un significado que está relacionado íntimamente con el hecho de permanecer en Cristo. Dar frutos es el propósito último, pero es algo que no va a suceder si no permanecemos en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de un propósito que es la razón de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Vamos a explicar un poquito más adelante esto. Nuestra nueva naturaleza en Cristo está determinada para fructificar. Pero la manera de alcanzar este propósito de nuestra nueva naturaleza en Cristo es precisamente permanecer en Él. No será posible cumplir con el propósito de dar frutos si no permanecemos en Cristo. Muy bien, ahora quiero volver un poco a algunos datos que compartimos en las semanas anteriores. Esto no es algo nuevo en la congregación. Cuando he predicado acerca de Juan, particularmente cuando he predicado acerca de Juan en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que es el Evangelio que estamos leyendo ahora en el capítulo 15, pero cuando he expuesto acerca del Evangelio de Juan capítulo 1, he sido enfático en señalar que, como lo mencioné hace un par de semanas y nuevamente la semana pasada, en el Nuevo Testamento no hay, en el Evangelio según San Juan, no hay una genealogía de Jesús. ¿Recuerdan que lo mencionamos? A diferencia de Mateo, a diferencia de Lucas, que mencionan quiénes son los antecesores de Jesús. Mateo usa una vertiente para hablar de los antecesores de Cristo y Lucas usa otra vertiente diferente para hablar de los antecesores de Jesús. Sin embargo, lo que ambos nos están diciendo es que hay una relación entre la historia y la persona. Ese es el énfasis tanto de Mateo como de Lucas. Están tratando de afirmar la historicidad, la veracidad histórica de Jesús. ¿Qué quieren decir? Jesús sí existió, fue descendiente y sus antepasados fueron este y este y este.
No solamente eso, en el Evangelio según San Mateo, el propósito también es legitimar que Jesús verdaderamente viene de donde la Biblia había profetizado que vendría. Sin embargo, en el Evangelio de Juan no hay una genealogía. Aún en el Evangelio de Marcos hay una genealogía brevísima que dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero cuando nosotros leemos Juan, hay una afirmación mayúscula en el principio. Cuando Juan comienza en el capítulo 1 narrando que Jesucristo es el verbo por cuya causa todo fue creado. ¿Recuerdan ustedes? Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron creadas y sin él nada de lo que fue creado fue creado. Entonces Juan coloca a Jesús no en el entorno de su antecedente como humano, sino que Juan coloca a Jesús en el marco preciso de su antecedente como Dios. ¿Qué es lo que Juan está afirmándonos? Que Jesucristo no solamente es históricamente real, es plena y absolutamente humano, sino que además Jesucristo es completa y absolutamente Dios. Él es divino. Entonces la afirmación de Juan acerca de la naturaleza divina de Cristo comienza desde el capítulo 1 de Juan, versículo 1. Poco más adelante lo expresa de otra manera, con otras palabras, pero este es el propósito de Juan. No solamente en el capítulo 1 del Evangelio, sino a lo largo de todo el Evangelio. Todos los escritos de Juan están destinados a la afirmación de la deidad de Jesucristo y de la naturaleza plena, absoluta de Cristo como ser humano. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Plenamente Dios y plenamente hombre. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué nos remontamos a Juan capítulo 1? ¿Por qué estamos afirmando que el Evangelio de Juan es el libro de Génesis del Nuevo Testamento? La narración de Génesis del Nuevo Testamento está en Juan capítulo 1. Pero a lo largo del Evangelio hay una afirmación. Recuerden, la semana pasada vimos detenidamente los 7 yo soy que están en el Evangelio de Juan. Recuerden que en el Sinaí Dios se reveló a Moisés y por primera vez Dios reveló a un hombre su identidad diciéndole, cuando Moisés preguntó, ¿quién diré que me envía? El Señor le respondió a Moisés, dirás que quien te envía es yo soy, el gran yo soy. Y este nombre que a la historia bíblica y a la historia de la teología bíblica y a la historia de los debates entre los creyentes, tanto judíos como cristianos, ha sido un asunto de mucho hablar, de mucho escribir. Este nombre que está construido en base a 4 tetragramas, 4 letras, cuyas consonantes no son precisas, pero que dicen yo soy. En realidad no es un nombre propio, como pudiéramos decir el nombre de una persona, como estamos acostumbrados a nombrar a las personas. Muchos afirman que se trata más bien de una determinación de Dios de revelarse como el verdadero Dios. Así que a lo largo de la historia del judaísmo, los hombres que predicaban y enseñaban la palabra, los rabinos y en las sinagogas, lo que se enseñaba es que el nombre de Dios era impronunciable. Sin embargo, cuando Jesús viene, imagínense ustedes cómo tomaron los judíos escuchar a Jesús decir una y otra vez, vez tras vez, yo soy, yo soy, yo soy.
Yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy. Es una cosa muy, muy, muy confrontadora. Ahora, cuando nos encontramos con estas afirmaciones en donde Jesús declara yo soy, y cuando estamos ante el escenario de una narración del Génesis en el Nuevo Testamento, que es la versión del evangelista Juan, acerca de cuál es el origen del mundo, el origen de la humanidad, el origen de la creación, y coloca a Jesús en el corazón del propósito de creación de Dios, debemos entender que lo que tenemos en Juan capítulo 15, cuando dice, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Qué significa entonces lo que Jesús está diciendo? Es una orden de fructificar. Él está dando el imperativo. Él dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Ustedes recuerdan, hermanas, recuerden junto conmigo, hagamos memoria todos juntos, cuando se dio por primera vez en la historia de la humanidad la orden de ser fructíferos. ¿Quién dijo fructificar? Fructifiquen y multiplíquense. Entonces aquí continúa la versión de Juan en donde el propósito creacional de Dios, de hacer seres que son semejantes a Él, seres hechos a imagen de Dios, con una facultad creativa, con una capacidad productiva, con un entendimiento apto, capaz y con una destreza suficiente para desarrollar habilidades. Fructificar es en Juan capítulo 15 lo mismo que fructificar en Génesis capítulo 1. La razón de ello es que quien lo está diciendo es Dios mismo. Solamente que ahora el énfasis de Génesis en la versión de Juan en el Evangelio es permanezcan en mí. La orden de fructificar es una orden renovada por nuestra naturaleza regenerada en Cristo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 que fuimos salvos por gracia. Versículos 8, 9 y 10. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de ustedes, porque es un don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se sienta orgulloso ni satisfecho de sí mismo, de ser tan bueno, tan piadoso que merece la salvación. Nadie tiene un carácter, ni puede asumir, ni adjudicarse un rol de acreedor de Dios. Como para un día llegar y cobrarle a Dios, ¡hey! Me debes la salvación. Me he portado suficientemente bien. Sí, de cariño me decían el Chapo, pero dice, muy buenas obras. Me atribuyeron muchas cosas, pero la gente dice lo que dice, a mí no me han probado nada. Yo he hecho mucho bien. Y tú me debes la salvación. Pero Dios no procede de esa manera. La manera en la que Dios procede es por la gracia de Jesucristo. Y luego en Efesios 2:10 dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó desde antes, con anticipación, para que fuesen nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, nuestra manera de caminar, nuestra manera de andar.
las buenas obras no son algo extraño para nosotros. Las buenas obras son un reflejo del trato de Jesucristo con nosotros como nueva criatura. De tal manera que en este trato con Dios, los frutos son el propósito para el cual Dios nos ha creado, para su gloria. Nuestros frutos no deben ser pensados y desarrollados, realizados para nuestra gloria, para nuestra satisfacción, para nuestra recompensa, sino para la gloria de Dios. El apóstol Pablo enfáticamente dijo: todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Es real, hermanas, que el hiperactivismo religioso está causando una profunda frustración en mucha gente en las iglesias, entre ellos pastores. Muchos pastores están muy afligidos porque sus iglesias parecen estar en una condición estática, como no logrando nada absolutamente en medio de esta circunstancia de cuarentena. Déjenme decirles que una observación que yo puedo ver a lo largo del ministerio que Dios me ha permitido desarrollar, he podido ver diferentes sectores de la población evangélica. Hay ciertos sectores entre el pueblo evangélico protestante en el que la actividad eclesiástica, me refiero a lo que sucede en la congregación, en el templo, es algo muy intenso. Casi no hay descanso. Todos los días hay actividad, siempre hay algo que se está haciendo. Todo el tiempo hay una convocatoria y hay un desarrollo inventivo de nuevos proyectos para llevar a cabo, y la iglesia se mantiene y parece que esto es una iglesia viva, vigorosa. La iglesia está en acción, acción, acción. No hay descanso. Pero desafortunadamente, y esto es una crítica que voy a hacer, pero la intención de hacerla es sana, la presión que yo he observado en ciertos sectores de iglesias y pastores para volver a la actividad normal en los templos, no todavía en México, ya en algunas regiones como en el estado de Nuevo León se han presentado a pedir que ya se reanuden las actividades en las iglesias. Está orientada o nace en este sector de iglesias que están orientadas a este activismo. Y la razón fundamental, y es desafortunado, yo sé lo que voy a decir puede ser muy lamentable, la razón fundamental es que la actividad de la iglesia, de la congregación, del grupo, es el modus vivendi de alguien. Y mientras la iglesia no está en acción, no hay recursos monetarios. Y por lo tanto, hay que volver ya. Yo entiendo que la iglesia depende de la ofrenda y de la aportación de los hermanos, es real. Sin embargo, ninguna cosa debe justificar el que expongamos al riesgo a nadie, porque la principal preocupación de un pastor debe ser que la iglesia esté segura y asegurarse de que cuando llegue el momento de que la iglesia va a reanudar algún tipo de actividad en el templo, congregándose, todos estemos seguros de que estaremos bien. Pongo un ejemplo. En este momento, las características de la reanudación de actividades, si el día de mañana o el próximo domingo quisiéramos volver a congregarnos, solo está permitido que se congreguen el 25% de la iglesia, lo cual en nuestro caso es un número mínimo de hermanos. Y estamos hablando de que estos pocos hermanos que podrán congregarse tendrán que sentarse con distancia sana entre ellos y con cubrebocas, y es indispensable y obligatorio que haya una puerta para entrar y una puerta para salir. Y hoy platicaba con los hermanos acerca de esta situación y decíamos, bueno, solamente que abramos allá en donde queda el barranco una ventana y por allí pongamos una resbaladilla o un tubo de bomberos para que se bajen los hermanos. De tal manera que nosotros no estamos considerando que esto sea el momento ni la ocasión.
por razones de interés general de salud, tenemos que esperar. Pero no estamos en la situación de, si no hay culto en el templo, no hay manera de que el pastor sobreviva. Gloria a Dios por su providencia, porque Dios ha movido el corazón de la iglesia a generosidad. Y el ministerio se ha sostenido con fidelidad. Bendito sea Dios por su iglesia, por las familias, por los hermanos. Y no hemos dejado de predicar a Cristo. Entonces jamás debemos condicionar los frutos a nuestro interés particular. Nosotros servimos para la gloria de Dios y hacemos las cosas para la gloria de Dios. Nos paguen o no nos paguen. Siempre he pensado que en el ministerio una profunda percepción mía interior es que si yo tuviera los recursos yo pagaría por predicar a Cristo. Lo digo con sinceridad, hermanos. Servir a Dios ha sido mi pasión a lo largo de mi vida. Mi esposa se sumó a mi ministerio. Se subió al mismo bote conmigo, hemos navegado en esto por 40 años de matrimonio y los años en los cuales yo comencé a predicar y servir a Dios antes de conocer a mi esposa, pero si yo tuviera los medios yo pagaría y en algunas ocasiones Dios nos ha permitido hacerlo. Gloria a Dios por eso. Entonces debemos estar conscientes de que no se trata de que veamos el ministerio como un modus vivendi para que podamos entonces pensar que estamos dando frutos. Y movamos a la iglesia movido intencionalmente con este interés, empujados por esta motivación equivocada. No es así. Entonces, fructificar tiene una íntima relación con la orden de Dios en Génesis capítulo 1 para la nueva naturaleza en Cristo que somos nosotros los que hemos sido redimidos al precio de su sangre derramada en la cruz. Nueva criatura somos. Por tanto, vivimos para dar frutos, no para gloriarnos en ellos, sino para glorificar a Dios. Servimos a Dios. Déjenme explicarles por qué hace unas 3 semanas, cuando empezamos a hablar de esto, en Juan capítulo 15, yo les exponía que una sensación interior en muchos cristianos es de profunda frustración al leer Juan 15. Y la razón de ello es que los hermanos están pensando que ellos son misioneros frustrados, que algún día debieron ir respondiendo al llamado de Dios a predicar el evangelio a Calcuta o a Singapur o a algún lugar así que suene extraño, lejano, distante, en donde ir sea un gran sacrificio. Y he conocido personas que se han sentido llamadas y apasionadamente empujadas a irse, casi ya listos a meterse en una maleta y que los manden para allá. Sin embargo, les decía yo que esta percepción no tiene sentido, porque es una percepción equivocada, debido a que estamos creyendo que la misión es nuestra única manera de fructificar. Me refiero a la misión más allá de nuestras fronteras, la misión transcultural, la misión transoceánica. Pero no es cierto. Nosotros hemos sido llamados a fructificar en Cristo, justamente permaneciendo en Cristo, no en una geografía diferente a la nuestra. Por lo tanto, si tú tienes un llamado para ir a Timbuktu o no sé, a algún lado en el otro extremo del mundo, y Dios te confirma que debes ir, Dios te dará los medios y te llevará y te hará fructífero en la misión que te ha dado. Pero si no te ha dado ese llamado, en realidad no tienes que estar ni frustrado ni angustiado. El llamado es a permanecer en Cristo dando frutos en donde estás. Luego entonces hemos sido llamados a dar frutos allí en donde estamos. Es muy difícil, yo lo entiendo, puede llegar a ser muy frustrante interpretar o entender que dar frutos significa lavar trastes grasosos 3 veces al día o a veces más. Que dar frutos tiene que ver con nunca terminar de hacer el quehacer de una casa que todo el tiempo necesita que se recoja algo.
que dar fruto significa a veces no poder conciliar el sueño porque estamos abrumados por una situación relacionada con necesidades familiares. Bueno, dar frutos significa permanecer en Cristo, primero y antes que nada, sin importar las circunstancias, el contexto, el entorno y la realidad en la que estamos viviendo. Hemos sido llamados a dar fruto allí, en donde Dios nos ha puesto, y a dar frutos para la gloria de Dios. ¿Saben? Una de las grandes conclusiones de los teólogos de la Reforma, y me refiero a los originales teólogos de la Reforma histórica del siglo XVI, es esta conclusión que dice que no hay profesionalismo, no hay una especie de élite profesional llamada al ministerio cristiano. ¿A qué me refiero? Estoy hablando de lo que los reformadores llamaron la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes en Jesucristo. ¿Qué significa esto? Significa que todos somos ministros de Jesucristo en donde Él nos ha puesto. Si bien hay pastores, si bien hay obreros cristianos, misioneros cristianos, predicadores, hay evangelistas, maestros cristianos. Sin embargo, cada creyente en Jesucristo es un ministro, y los reformadores fueron más lejos todavía. Recuerden que esta definición del sacerdocio universal de todos los creyentes es la contraposición absoluta, radical, a la definición de la iglesia medieval que enseñaba que el magisterio de la iglesia, la élite pensante de la iglesia, era la que dictaba los dogmas y las doctrinas. Por eso el pueblo no tenía acceso a las escrituras. El pueblo estaba justificado y legitimado para permanecer en la ignorancia, porque había quien pensara por el pueblo. Había quien le enseñara la verdad al pueblo, y cuando el pueblo no aceptaba ni reconocía la verdad, era destruido, porque la doctrina sana tenía que mantenerse pura, y entonces quien no aceptaba la doctrina sana del magistrado de la iglesia terminaba en la hoguera. Tremendo, ¿verdad? Suena devastador, pero esa es la realidad histórica. Entonces nosotros no estamos confiados en el magisterio de la iglesia, que es una élite pensante que se ocupa de definir lo que los demás creen, porque eso no existe bíblicamente hablando, sino que nosotros creemos que cada creyente en Jesucristo es responsable de apegarse a la verdad y vivir con ella cada día de su vida, consagrándose a Cristo, permaneciendo en Cristo, perseverando en dar buenos frutos. Eso nos hace a cada uno de nosotros sacerdotes, ministros de parte de Jesucristo, embajadores en el nombre de Cristo en donde quiera que estemos. Esto es la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. Bueno, espantémonos. Los reformadores fueron tan radicales en esto que fueron al extremo, hermanos. Hermanas, la doctrina de la Reforma acerca del sacerdocio universal dice que todos los oficios otorgados como facultades, dones, habilidades, aptitudes, capacidades que vienen de Dios como un regalo a los hombres, hacen a todo hombre un ministro sagrado. Esto le da una dignidad descomunal a cualquier actividad humana, porque el reformador enseñó: no importa a qué te dedicas, si tú te dedicas a ese oficio
y lo haces para la gloria de Dios, tú eres un ministro de parte de Dios y tu oficio es un oficio sagrado. Así que si tú limpias los zapatos en un jardín público y lo haces como para el Señor y no para los hombres, lo haces bien, mostrando lo mejor que puedes hacerlo. En este momento estoy recordando en diciembre pasado, mi familia y yo pasamos un tiempo y uno de los lugares que yo quería visitar, estábamos en el estado de Veracruz, y para mí es muy difícil estar en Veracruz y no ir a tomar un café a la parroquia. Así que yo estaba sentado allí con mi esposa, con mi familia, en la parroquia, tomando un café. Cuando vayan a la parroquia tienen que pedir un café y 2 canillas. Las canillas son unos panes que cualquiera pensaría, este es pan de sal, no sirve con un café lechero. Es un error, esa doctrina no la acepten. Es la cosa idónea tomar un café lechero servido en la parroquia con 2 canillas. En eso pasó el hombre que limpia el calzado. Era un hombre que caminaba con un paso descompasado. Cojeaba de una pierna. Y lo llamé y le dije, ¿me puede limpiar? Sí, señor, ¿cómo no? Y se sentó conmigo. Y me comenzó a platicar que ha sido diagnosticado con un desgaste de cadera, ha sido intervenido una vez y que su prótesis de cadera ha quedado mal. Y cuando yo escuché esa historia de Guillermo, el bolero de la parroquia, me acordé de mi propia historia, porque yo he pasado en menos de 3 años por 3 cirugías para implante de prótesis de cadera y sé lo que Guillermo estaba viviendo. Y cuando terminó de limpiar mi calzado, de una manera excelente que parecía espejo mi zapato, que antes estaba mugroso, le pregunté cuánto era y Guillermo me dijo, son 25 pesos. Me dijo, aquí piensan que es caro, pero aquí en la parroquia los clientes me pagan eso. Y yo tomé un billete más grande y le di eso y le dije, por favor no me des cambio. Y se comenzó a conmover y lloró en el momento en que recibió el billete. Pero ese hombre era un ministro de Dios limpiando mi calzado y su oficio no era más sagrado que el mío. No lo hizo como para mí, que era yo un desconocido para él. Lo hizo muy bien hecho. Con el dolor de su cadera, se sentó extendiendo su pierna enferma en un banquito que mide 15 centímetros de alto y desde allí limpió mi calzado. Y lo hizo como para Dios. Así que cuando nosotros estamos frente a la gente que tenemos a nuestro alrededor las 24 horas del día, no pensemos que nuestra misión y la única manera de fructificar para Cristo es evadiendo esa realidad presente e inmediata a nosotros y yéndonos lejos en donde nadie nos conozca, porque seguramente predicar a Cristo en Siberia, en donde ni siquiera hablan mi mismo idioma, ni yo el de ellos, va a ser más fácil, porque todo el mundo va a creer que soy cristiano allá, pues nadie me conoce. Pero ser cristiano las 24 horas del día, con mis hijos, con mi esposa, con mi marido, con mi suegro, con mi suegra, con el vecino de arriba, con el vecino de abajo, con el vecino de enfrente, con el vecino de atrás, es otra cosa. Allí sí tengo que, iba yo a decir, parir los frutos, suena fuerte, a lo mejor sí cabe la posibilidad de decirlo. Ahí tengo que dar a luz frutos que evidencian quién verdaderamente soy en Cristo, cómo es mi perseverancia en Cristo,
¿Cómo es mi permanencia en Cristo? ¿Cuánto de mí le pertenece a Cristo? ¿Y cuánto de mí honra a Cristo? Entonces, no tenemos que estar frustrados, ni porque no vamos a ir de misioneros lejos, ni porque no consagramos en el sentido típico en que interpretamos consagrar nuestra vida. Tal vez estamos consagrados a una tarea que nunca nos dimos cuenta que Dios nos asignó y en donde Él quiere que permanezcamos en Él y demos frutos para su gloria. Trata de cantar una alabanza mientras estás enjabonando una olla que tiene cochambre pegado. A lo mejor tiene otro sentido hacer esa tarea. Tal vez. ¿Saben? Hace un tiempo comentábamos mi esposa y yo, una de las maneras en que nos hemos estado entreteniendo en este tiempo es, y les recomiendo que lo busquen, series en español que están gratuitamente en la plataforma de YouTube. Algunas series muy viejas, estoy hablándoles de series de los 80s, de los 70s. Así que nos hemos divertido muchísimo viendo toda la serie de episodios de Poirot, el investigador que era belga y que hablaba francés, pero que vivía en Londres y que es uno de los personajes principales de Agatha Christie. Eso está en español y lo pueden ver ustedes, se van a divertir mucho y no cuesta nada. Pero bueno, no hago comerciales, solamente lo cito porque quiero hablar de Agatha Christie. Comentábamos mi esposa y yo que Agatha Christie, la famosa novelista británica, que escribió tantas cientos de historias de crímenes horrendos, y era una dulce anciana, encantadora y tierna, que tenía cierta nobleza al final porque la reina le otorgó, esta misma reina que todavía está otorgando allí ducados y condados. Una ocasión le preguntaron que dónde ella lograba crear sus historias. Y la dulce anciana, escritora de cientos de novelas de crimen, dijo esto: la mayor parte de mis novelas de crimen las he imaginado mientras estoy lavando los trastes. Así que yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la tentación de matar a alguien estrangulándolo muy despacito mientras están lavando trastes, pero cambien el disco, cambien el chip, adoren a Dios mientras hacen algo y háganlo como para el Señor y gócense en hacer aquello que hacen mientras permanecen en Cristo, porque esa es la manera de dar frutos. Sería más fácil embarcarse en Acapulco y tomar un buque que nos lleve a lo largo de todo el Pacífico, atravesando hasta las Islas Vírgenes y encontrarnos ahí en una isla de aborígenes que viven con un hueso atravesado en la nariz y con el cuello alzado con alambre enroscado y llegar a predicarles allí y una semana después morir sancochado en una olla y comido por estas personas que no entendieron nuestro idioma ni de qué les estábamos hablando, y seguramente en la congregación en donde nos reunimos pondrían una placa en la pared diciendo: el ilustre misionero y mártir cristiano Ricardo, que murió hervido en una olla con papas y calabazas, se lo comieron estos aborígenes a los que fue a evangelizar. Es más fácil que hablarle de Cristo a Rebequita todos los días y que se me quede mirando diciendo: me vas a predicar a mí, yo te conozco, yo sé quién eres. Entonces, hermanas, quedémonos esta noche con este pensamiento. Hemos sido llamados a perseverar en Cristo para dar frutos para la gloria de Dios
en donde estamos, en donde Dios nos puso y hallar gozo en hacerlo. Amén.